Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Estábamos revisando lo que era la indexación que nos iba a ayudar a manipular la información que venía dentro de los arreglos de las matrices que almacenaban la información de las imágenes. Entonces, ya vimos cómo, por ejemplo, a través de este uso de indexación, pues podíamos hacer recortar la imagen, por ejemplo. Y bueno, últimamente lo que revisamos fue cómo podíamos mostrar las tonalidades de cada color, hablando de una imagen a color RGB, cómo nosotros podíamos rescatar cada una de sus capas de color y cómo la podríamos procesar. Igual, muchas de las operaciones que podemos realizar sobre las imágenes o sobre los arreglos que contienen estas imágenes, les decía, pues MATLAB nos presenta una forma más amigable de poder accesar o de manipular esos índices. Si ustedes se recuerdan, bueno, ahorita que estábamos revisando lo de rescatar los tonos o los colores de una imagen a color, pues vean lo que hicimos con el manejo de índices. Es decir, rescatábamos toda una capa, le cambiábamos la información a toda una capa o todo un arreglo. Vean que todo lo hicimos sin la necesidad de generar algún ciclo for o ciclos anidados for, que es la forma común o tradicional que usamos cuando el procesamiento la manipulación de estas matrices la estamos llevando a cabo en lenguaje C, por ejemplo. Entonces, pues aquí simplemente resaltar esa característica que bien la podemos señalar como una diferencia en relación a lo que es el lenguaje C. Bueno, más bien antes de continuar, sí me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Ok, y se ve el documento de Word. No, el documento no se ve. Ok, entonces permítanme. Yo sí veo el documento de Word. Eran 4 Ok. imágenes, una gris y otras de rojo, azul y verde. Ok, lo dejé de compartir, lo vuelvo a compartir. A ver, entonces ahí otra vez ya compartí el documento de Word, que efectivamente son las imágenes o las componentes a color que obtuvimos en la sesión previa. Entonces, bueno, así de esa manera como manipulamos estos arreglos, pues podemos, bueno, más bien, no dejar de lado, no perder de vista eso, ¿no? Siempre que hagamos ya algoritmos un poco más, más elaborados o que impliquen más operaciones, pues no dejen de utilizar esta forma de accesar a la información. Les digo, aunque habrá ocasiones en que no habrá de otra más que hacerlo de la manera tradicional, utilizando nuestros ciclos for anidados, pero en la medida de lo posible, si podemos utilizar la indexación, pues eso nos va a generar que el programa que escribamos se ejecute de una manera más rápida. Bien. Entonces, ahora hablando un poco desde un punto de vista de un sistema de visión, normalmente todas las aplicaciones presentes, o igual si buscaron algo de información en la tarea o ejercicio que tuvieron que hacer de las aplicaciones de un sistema de visión, se darán cuenta que, bueno, la gran mayoría, por no decir en su totalidad, pero sí un alto porcentaje de aplicaciones
están orientadas al trabajo con imágenes en niveles de gris, ¿sí? Realmente pocas son las, bueno, no pocas, digamos que hay menos aplicaciones donde se utiliza la información completa en el dominio de los colores. ¿Por qué? Porque es menos, porque cuando nosotros tenemos que hacer una operación de procesamiento sobre las imágenes, pues recuerden que la tenemos que hacer en algunos casos sobre cada uno de los píxeles de la imagen. Entonces, imagínense, bueno, aquí entra en juego lo que platicábamos de las dimensiones de la imagen. También en la práctica o en los sistemas de visión, ustedes se darán cuenta que incluso ya hay cámaras de uso específico para sistemas de visión, pero ahí en cuanto a la especificidad que les comento, pues todo se orienta mucho a las dimensiones o tamaño de la resolución de la cámara en píxeles. Normalmente toda la resolución o la resolución que se utiliza en los sistemas de visión, obviamente en comparación con lo que tenemos hoy día en un teléfono celular, pues son resoluciones muy pequeñas. Yo les hablaba aquí en el ejemplo que incluso de esta imagen que están observando, que era de un formato estándar de los años que 90, yo creo, de 320, de 240 por 320. Sin embargo, este es el tipo de resolución que se utiliza. Es raro que lleguemos a una aplicación donde la resolución llegue a los megabits. ¿Por qué? Simplemente todo se va a traducir a tiempo. Normalmente, bueno, ustedes a lo mejor están un poco familiarizados con el concepto de tiempo real desde el punto de vista de la robótica, y entonces en ese sentido los sistemas de visión pues también más o menos se enfrentan a ese tipo de problemáticas, a cual vamos a suponer que lo que nosotros necesitamos es un sistema de reconocimiento de objetos, pero yo necesito que haya ese reconocimiento de objetos para yo posteriormente tomar una decisión. Por mencionarles o describirles un ejemplo sencillo, imagínense que ustedes tienen una banda transportadora y en esa banda transportadora a lo mejor van dos tipos de piezas, una pieza A y una pieza B que están cayendo o que están siendo trasladadas a partir de esa banda transportadora desde la salida de dos líneas de producción, ¿sí? Entonces, comparten la banda de transportación, pero al final o a la salida de esa banda transportadora, imagínense que tenemos por ahí unos actuadores, de tal manera que dependiendo de la pieza, si es la pieza A o la pieza B, los actuadores se activen para poder al final seleccionar el depósito A o el depósito B donde va a llegar cada uno de esos, cada una de esas piezas. Entonces, imagínense que para hacer esa tarea, nosotros o nos piden que implementemos un sistema de visión. Entonces, en ese sistema de visión, vean que vamos a decir que la producción de la pieza y la pieza B, pues está ejecutando más o menos de manera rápida, por lo cual la banda transportadora debe de llevar esas piezas hacia los depósitos, también de una manera muy rápida, pero imagínense que el sistema de visión, para poder tomar una decisión, se esté tardando 10 minutos. Entonces, imagínense que van avanzando las piezas, se toma la fotografía, se hace el análisis, y después de 10 minutos el sistema de visión dice, ah, pues es la pieza A. Y una vez con la pieza A, pues activa el actuador para que seleccione o dirija la salida hacia el depósito A, pero vean que esa respuesta es muy lenta. ¿Por qué? Porque imagínense que la producción se están generando, no sé, por decir un número, 10 piezas por minuto de un lado y 10 piezas por minuto de otro lado. Es decir, a la banda transportadora le están cayendo, total lleva 20 piezas por minuto. Y si mi sistema de visión se está tardando 10 minutos en categorizar cada una de ellas, ya observarán el cuello de botella y el gran problema que tengo, ¿sí? De entrada, pues se nos va a saturar la banda en un momento dado, si lo dejamos todo así,
pues se van a empezar a tirar las piezas, ¿sale? Entonces eso es algo no deseado. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues decir, bueno, si la velocidad de producción, si tenemos 10 piezas por minuto, pues yo voy a hacer que el sistema de visión al menos responda, no sé, a lo mejor algo razonable, que tome una decisión cada 5 segundos, ¿sí? Entonces, eso, bueno, para quienes hagamos el sistema de visión, nos va a restringir a, fíjense, todo lo que tenemos que hacer en 5 segundos. Tomar la fotografía, procesarla y, bueno, y emitir un resultado, ¿no? Pero imagínense que no es lo mismo que yo haga que yo procese una imagen de 240 por 320 a una imagen de 1024 por 1024, ¿sí? De entrada, bueno, el ciclo for, si lo tengo que hacer píxel a píxel, pues vean cuántas vueltas tengo que dar. Tengo que dar, bueno, de manera anidada, 320 por, perdón, 240 por 320, en el caso de una resolución de esas características, y en el caso de una de 1024 por 1024 necesito de dar 1.000.000 de vueltas. Entonces, si yo tengo una computadora que no es dedicada solamente a esto y que aparte está ejecutando otros procesos, pues ya verán la cantidad de tiempo que vamos a invertir simplemente en recorrer los datos de la matriz. Pero fíjense que yo nada más les estoy hablando de una capa. ¿Qué pasa si la imagen que yo tengo que procesar es a colores? Pues eso que les acabo de decir, multiplíquenlo por 3. ¿Sí? Entonces vean que ya en un caso práctico, dependiendo de qué es lo que necesitemos del sistema de visión, nosotros debemos de proponer soluciones. Les digo, lo más común, porque es la forma en que se resuelven la mayoría de los problemas, es que la cámara, desde que toma la fotografía, nos entregue el resultado en niveles de gris. Y ahí ya nos ahorramos el problemita de tener que traducir o transformar esa imagen a color a nivel de gris. Simplemente nos vamos a enfocar en procesar una sola capa, que es el nivel de gris, y en base a eso vamos a ofrecer los resultados. Entonces, una vez que ya hemos resuelto eso, si vamos a trabajar a colores o a niveles de gris, lo que sigue es ver qué tan importante es la resolución de la cámara, ¿sí? De pronto, en esta aplicación que les acabo de comentar, donde simplemente necesitamos identificar si es una pieza tipo A o tipo B, a lo mejor no es necesario invertir de entrada no es necesario invertir en una cámara muy costosa o con mucha resolución. A lo mejor con una resolución intermedia o baja es suficiente. Ahora, ¿qué sucede si pensamos en una aplicación que fuera de medir la calidad de los productos? ¿Y a qué me refiero con medir la calidad de los productos? Bueno, ustedes saben que cuando hacen un maquinado de piezas, por ejemplo, ahí en el CNC o en el CNC, ustedes para poder generar o hacer una pieza, bueno, digo, ya no hablo del CNC, sino incluso en el torno o en la fresa, lo que ustedes necesitan primero hacer su diseño, dibujo técnico, y luego a partir de las especificaciones van al centro de maquinado y total que obtienen una pieza. Se supone que ustedes cuando hacen su dibujo técnico deben de definir un rango de tolerancias, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos, ¿qué les gusta? Bueno, no sé, una pieza rectangular, donde dicen, bueno, tiene una cierta altura y ancho, donde tiene que ser, no sé, de 10 por 20 milímetros, con una tolerancia, ¿qué les gusta? Del 5%, ¿sí? A ese nivel, bueno, nosotros hacemos el maquinado de esa pieza y bueno, dependemos de si la máquina que estamos utilizando es de buena calidad o si está calibrada, etcétera. Y es probable que si esa misma pieza, vamos a suponer que le hicieron 5 compañeros distintos, y si nosotros medimos esas 5 piezas, cada una medida por los compañeros, aunque tenemos una misma especificación, vamos a encontrar variantes.
Y obviamente, pues como siempre, ¿no? Quizás habrá un compañero que no puso la atención suficiente y a lo mejor dijo, bueno, pues ahí se va, ahí más o menos me salió. Y entonces, bueno, ya en la práctica, todo eso pasa por un sistema de supervisión o de control de calidad. Normalmente muchos de los sistemas de visión están orientados al asunto del control de calidad, que básicamente tratan de verificar dimensión. Entonces, imagínense, para poder tomar una medición de décimas de milímetro con un sistema de visión, pues ahí sí necesitamos que la cámara sea capaz de ver o tener una buena resolución, ¿sí? Tal vez en esas aplicaciones de sistemas de control de calidad, pues a lo mejor no es muy, no es, vamos a decir, entre comillas, no es muy importante el tiempo, nos podemos tardar a lo mejor un poquito más, quizás un minuto, pero vean que ahí estamos revisando lotes completos, un lote de 100, 500, 1000 piezas, etcétera, para indicar cuáles de ellas pasaron por la norma de calidad, en particular que simplemente cumplieron con las tolerancias especificadas en la hoja de diseño, ¿sí? Entonces, como ahí de lo que se trata es de medir de manera automática las dimensiones de las piezas, pues entonces si necesitamos algo de resolución o tendríamos que hacer una calibración de cámara para ver si es capaz de medir la resolución con la que estamos buscando, ¿sí? Si tenemos una cámara de mediana resolución, hablando de, no sé, de 640 por 480, y con ese es suficiente o logramos la resolución que se necesita, pues no hay que invertir más, hay que trabajar con eso, ¿sí? Pero vean aquí como el comentario que les estoy haciendo es que dependiendo del uso que yo le vaya a dar al sistema de visión, es las características que yo debo de seleccionar de la cámara, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya se darán cuenta, ya cuando vean en industria o la industria que se dedica al ramo de la visión, pues encontraremos, nosotros ahorita hay muchos problemas que los podemos resolver con una cámara web, con las cámaras ahora que vienen en el teléfono, etcétera. Habrá otras que no. Y entonces, otras que no se pueden resolver con este tipo de cámaras, si se requiere alguna cámara particular, pues ahí ya es donde entra el costo de los componentes. En ese sentido, les digo, hay cámaras muy especializadas que a lo mejor su costo andará por, no sé, por medio millón de pesos, 1 millón de pesos, etcétera. Y fíjense que nada más estamos hablando de la pura cámara, ¿sí? Ya no les hablo de la infraestructura donde voy a montar la cámara, vamos, de todos los elementos que implicarían que hagamos nuestro sistema de visión, ¿sí? Todo se traduce o un elemento fundamental es la cámara. Pero les digo, hoy día, pues muchas de las aplicaciones o la importancia de que conozcamos algunos principios de funcionamiento de cámaras es darse cuenta que tenemos al alcance también hoy día les digo, las cámaras estas del teléfono, una cámara web o incluso de la computadora, que tranquilamente nos ayudan a resolver muchos problemas, ¿sí? Relacionados con la visión. Pero ahorita yo les comentaba que una de las filosofías de los sistemas de visión pues es trabajar de la forma más simple posible. ¿Qué es la forma más simple? Pues de pronto, si les decía, si la aplicación yo la puedo resolver con una imagen en niveles de grises, pues entonces no batallemos. Aunque mi cámara me regrese la información en color, pues antes de empezar yo la paso a niveles de grises y así la voy a trabajar. ¿Por qué es más simple eso? Pues simplemente porque voy a trabajar con una sola matriz, ¿sí? Obviamente, todos los métodos o procedimientos que aquí veamos, pues igual funcionan para una imagen a color. Simplemente lo único que tengo que hacer es aplicarla a cada una de las capas de color, ¿vale? Pero en esencia la forma o la metodología es la misma. En otras palabras, no importa si la información viene a colores o viene en niveles de grises, los algoritmos que aquí vayamos a discutir para procesar imágenes aplican a ambos de la misma manera. En este sentido no hay diferencia. Les digo, de pronto pareciera más sencillo atacar un problema por color,
O sea, cuando nos dan un problema de identificación o clasificación de objetos, pues a lo mejor se nos hace fácil ponerle ahí una etiqueta de colores. Pero bueno, en algunas ocasiones pues, también valdría la pena pensarlo desde otro enfoque, porque a lo mejor los colores lo único que nos van a traer son más problemas, porque tenemos que procesar más información. Y a lo mejor si le damos otro enfoque, y cuando hablo de otro enfoque, pues es buscar otras características adicionales a los colores para poder resolver el problema. Les digo, obviamente habrá aplicaciones en las que no haya de otra más que utilizar la información a color, pero les digo, en su mayoría, pues siempre será más, eh, vamos a decir, más sencillo o siempre tendremos alguna alternativa adicional al color, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, eh, cuando la información la tenemos a colores, pues la vamos a pasar o a traducir a niveles de gris, ¿sí? Entonces, nivel de gris es simplemente que yo la imagen que capturé la ponga en una sola capa, ¿sí? Entonces, ¿qué posibles o qué posibilidades tenemos para hacer esta conversión a niveles de gris? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, pues una opción ayer o en la sesión previa donde queríamos rescatar los colores, ¿cuál era una opción? Pues como utilizábamos el comando InShow, basta que al comando InShow yo le mande una matriz de 2 dimensiones, que es lo que hacíamos, ¿no? Rescatábamos la capa 1, la capa 2 o la capa 3, y si nosotros la poníamos, ¿qué nos dibujaba? Ya nos dibujaba directamente la imagen a niveles de gris. Es válido, pero recuerden que en la imagen en niveles de gris, si lo que se pretende es extraer características de los objetos que aparecen en las imágenes, entonces nada más hay que tomar la precaución de que esa imagen no pierda detalles del objeto, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿qué sucede si aplicáramos la primera estrategia para obtener la imagen en niveles de gris? Vamos a ver, para esta imagen, ¿no? En particular. Si yo comparo esta imagen con la capa color rojo, pues podemos decir en términos generales que no hay diferencia, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Imagínense que la siguiente tarea de procesamiento nos digan cuál es el área o la superficie del objeto que aparece en la escena. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área o la superficie que aparece en escena? Simplemente lo que vamos a hacer es contabilizar los píxeles que pertenecen al objeto. Entonces, desde ese punto de vista, vean que la información del objeto en la imagen en rojo, en la imagen en verde y en la imagen en azul es muy similar. O sea, no hay diferencia, ¿vale? En otras palabras, si yo quisiera obtener una representación en gris de esta imagen, pues simplemente con que yo rescate cualquiera de estas tres y la muestre, la voy a mostrar en tonos de gris. Y en función a la característica que yo quiero extraer, que es la superficie del objeto, pues no va a haber diferencias, ¿sí? Bueno, en parte ¿a qué se debe? En parte se debe a que vean que el objeto de manera predominante no tiene ni color rojo, ni color verde, ni color azul, ¿sí? ¿Cómo cambiaría esta perspectiva que les acabo de comentar? Pues imagínense ahora que este objeto que aparece en escena fuera de color rojo. Si de origen fuera de color rojo, ¿qué es lo que observaríamos acá? Obviamente la mayor cantidad de tonos de rojo se conservarían en la imagen roja. En el color verde se vería algo o algunas componentes de verde,
y es probable que la imagen se empiece a distorsionar o a desaparecer, y lo mismo sucedería aquí en el color azul. De hecho, como hemos visto, ¿no? Si este objeto tuviera un tono rojo puro, ¿qué implicaría? Que no tendría componente verde ni tendría componente azul. La pregunta sería, ¿sería válido este método para hacer mi conversión de grises? No, Aquí ya no sé. porque en ciertas Ajá, capas no se obtendría la información. es correcto. Entonces vean que ahí ya tengo un problema si utilizara yo este método, ¿sí? Les digo, bajo ciertas condiciones que es así como está de original, pues sí es válido o sí me puede funcionar. Pero si ya el objeto tiene una componente de rojo, de verde o azul, pues yo tendría que tomar la precaución de seleccionar la capa que mantenga la información, ¿sí? ¿Y eso qué me implicaría? Pues me implicaría más trabajo de estar viendo primero de qué colores hay y luego en cuál imagen se prevalece la imagen, etcétera. En otras palabras, es más trabajo. Los métodos tradicionales o comunes son los dos que aparecen a continuación, que uno de ellos es el promedio de colores, ¿sí? Entonces, en este promedio de colores, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que la imagen resultante va a ser igual, vamos a poner, utilizando la notación XY, acuérdense que XY es la posición de cada píxel. La imagen resultante será igual le voy a poner la siguiente manera. La capa de rojo más la capa verde más la capa azul. Todo eso, como es un promedio, entre 3. ¿Sí? Entonces, vean, tengo el píxel en la posición XY rojo más el píxel verde más la posición azul. ¿Sí? Entonces, aquí vean que estoy tomando en consideración la aportación que presenta cada una de las capas para representar un tono de gris. ¿Sí? Bueno, fíjense la siguiente nota, dice, mediante esta estrategia, el supuesto es que cada color aporta la, vamos a decir, la misma proporción. De información hacia el nivel de gris. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense, con este método de conversión a niveles de gris, lo que se está diciendo, lo que se hace es que cada color aporta una cantidad proporcional de su tono para generar el nivel de gris, ¿sí? Es decir, que el píxel rojo aporta 1/3, el píxel verde aporta 1/3 y el color azul aporta 1/3. Perdón. Esto es lo que se interpreta de promediar los colores. Ahora, a final de cuentas, ¿qué quiere decir con esta aportación? Esto no es otra cosa más que una aportación
más bien, perdón, es una interpretación desde el punto de vista del sistema de visión biológico, ¿sí? Es decir, eh, a final de cuentas, esta interpretación o esta visualización de los colores, pues lo estamos haciendo a criterio de quién, lo estamos haciendo a criterio de lo que nuestra vista puede distinguir, ¿sí? Entonces, tomando ese criterio de lo que nuestra vista puede distinguir, pues esta expresión vamos a decir que es falsa o es incierta, ¿sí? Porque a nivel biológico nuestro ojo no puede, o cuando estamos observando nosotros objetos a colores, no es que nuestro ojo deje pasar un tercio de rojo, un tercio de verde y un tercio de azul, y luego ya nuestro cerebro interprete los colores. Aquí más bien hay un estudio del sistema de visión biológico y desde el punto de vista de la óptica o del comportamiento óptico que tiene nuestro sistema de visión, pues no necesariamente se cumple esto. Lo que se cumple es que cada color o cada intensidad aporta diferente, o nuestro ojo puede distinguirlo de en diferente proporción. No distingue en la misma proporción, es decir, no distingue una tercera parte de cada uno de ellos, sino más bien lo hace de manera, bueno, lo hace de manera independiente a diferente proporción. Y mediante eso es como se genera o por eso surge la conversión a niveles de gris, pero a través de lo que se llama mediante la ponderación de colores, ¿sí? Esa ecuación, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, este es un criterio, vamos a decir que es válido, ¿no? Y puede funcionar en ciertas situaciones. O por su simpleza de implementación, funciona. Pero el otro criterio es la ponderación de colores. Simplemente lo que se dice, o este criterio se basa un poco, o está inspirado en lo que puede distinguir un ojo humano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí las ponderaciones, y esto ya está así definido. De acuerdo a los autores que han hecho investigación sobre este fenómeno óptico del sistema de visión humano, se obtienen las siguientes proporciones, fíjense. Bueno, en entrada, la conversión a niveles de gris, pues igual. Toma en consideración otra vez los tres colores, ¿sí? Pero vamos a observar la diferencia en relación a, al método de promediado. Bueno, aquí la proporción sería la siguiente. Se ha encontrado que el color rojo aporta, vamos a decir, un 30%. El color verde se distingue en una proporción, o en mayor proporción, nuestro sistema de visión es capaz o responde mejor ante iluminación color verde. Entonces eso tiene una proporción del 0,59, del 59%, y al que responde de una manera, vamos a decir, más defectuosa o que tiene menor sensibilidad, es a los detalles en color azul. Entonces vean, el 30% en rojo, el 59% en verde y el 11% en azul, y eso nos genera el 100% de lo que sería el nivel de gris. Y bueno, vamos a escribir aquí las ponderaciones. La ponderación es esta fraccioncita que aparece aquí, eso se le llama ponderar. Cuando escuchen la palabra ponderar, quiere decir que una cantidad está multiplicada a un cierto porcentaje, ¿sí? Entonces, por eso se le llama esto ponderación de colores. Y yo por eso aquí me refiero como las ponderaciones, lo que quiero decir con eso es que estos porcentajes, a eso me refiero cuando digo las ponderaciones, ¿sí? Profe, Dime. ¿sería algo así como la saturación de los colores? No, más bien tiene que ver con la sensibilidad del ojo. Oh, ok. Es decir,
De hecho, igual, bueno, si tuvieran o cuando tengan oportunidad a la mano, si tuvieran, por ejemplo, un objeto, ilumínenlo con color rojo, verde y azul, y van a ver que nuestro sistema de visión o nuestros ojos van a captar mayores o mejores detalles cuando obtenemos la iluminación en color verde. Entonces, eso es, les digo, tiene que ver con la óptica de nuestros ojos y simplemente el que nosotros observemos cualquier objeto a colores y bueno, si nosotros le pudiéramos sacar ahí ¿qué diríamos? Registráramos la señal de nuestros ojos y le observáramos ahí la transformada de Fourier, veríamos que el espectro predominantemente cae en lo que sería el color verde. Pero les digo, una forma de experimentar esto y verlo así más de cerca es que tuviéramos los 3 tipos de iluminación de un objeto en particular y nosotros lo observáramos. Veríamos que nuestro ojo captaría más detalle con una iluminación, vamos a decir, verde. ¿Sí? Y es más susceptible a percibir ese tipo de luz. Por eso es que aquí tenemos estas ponderaciones, ¿vale? Pero se refiere más a eso, a la sensibilidad que tienen nuestros ojos para detectar esa luz. Entonces decimos, las ponderaciones se derivan de la sensibilidad del sistema de visión biológico. Bien, entonces, les digo, salvo que, otra vez, ¿cuál de estas dos vamos a utilizar? Pues otra vez, como les he comentado antes, pues dependemos mucho de la aplicación. Cuando tenemos que hacer una implementación nosotros, pues la que sea más fácil, ¿no? Aquí en apariencia, pues las dos ecuaciones son sencillas. Entonces es indistinto. Aquí más bien el criterio sería cuál me ofrece un resultado más aceptable. En la práctica, o ya si utilizamos un software que ya traiga implementada alguna función de estas con estas características, normalmente la que trae implementada es esta. ¿Sí? Por ejemplo, en MATLAB existe el comando, en MATLAB está la función RGB to break. Inversión a niveles en MATLAB. En MATLAB existe esta función ya hecha, simplemente si la queremos usar, pues la invocamos. Obviamente le asignamos esta función a una variable y le pasamos como parámetro la imagen a color. Esta función lo que trae implementado es esta ecuación. ¿Sí? Y les digo, ya depende mucho del uso. Y les digo, si nos toca a nosotros escribir la rutina o el algoritmo, podemos usar cualquiera de estas dos. ¿Vale? Bien, no sé si de esto tengan alguna pregunta o comentario. Pues no, nada más que lo de la ponderación, entonces el segundo sería más preciso, ¿no? Te diría, depende para qué lo usemos. O sea, en otras palabras, si efectivamente el procesado de imagen lo estoy haciendo o los colores tienen que ver con la interpretación que vaya a hacer un humano, sí, tiene razón, utilizaríamos la segunda opción. Pero si, ¿cómo te diría? Haz de cuenta, bueno, otro aspecto que no hemos tratado, en un sistema de visión, normalmente nosotros debemos de poner la iluminación que nos convenga. Ahorita, como yo les decía, si la interpretación la fuera a hacer un humano,
efectivamente no hay de otra más que recurrir a la segunda opción, porque a lo mejor ahí la iluminación yo la pongo en color verde. Pero, como les digo, aquí como principalmente la interpretación es todo a máquina, a lo mejor la iluminación que yo voy a poner para tomar las fotografías, me conviene poner una iluminación blanca. Entonces ve que ahí ya rompí con el esquema de ni el rojo, ni el verde, ni el azul. Y a lo mejor ahí ya, de hecho, nuestro sistema de visión, que ustedes, bueno, han trabajado o les ha tocado trabajar en un entorno con iluminación de luz blanca, pues igual ya de momento nos empieza, bueno, ya nos molesta, porque nuestro sistema de visión pues no está acostumbrado a eso. Pero sin embargo, quizás para un sistema de visión de computadora o para la propia cámara, le es más favorable utilizar iluminación blanca, pues es la que nosotros deberíamos de poner. Y en ese sentido, a lo mejor, bueno, te digo, simplemente te estoy hablando como ejemplo, a lo mejor pudiera ser más funcional este comando, ¿no? Bueno, el hacer el promediado, ¿sí? Pero les digo, o sea, las formas de resolver o de transformar a nivel de gris, vamos a decir que tengo estas opciones, ahorita discutir o señalar cuál pudiera ser mejor o más funcional. A lo mejor tendríamos que hacer el análisis desde el punto de vista de una aplicación en particular, ¿sí? Y ya con esa aplicación en particular, incluso pues podemos experimentar con los dos métodos, y yo por eso es que les hablo de a ver cuál nos arroja mejores resultados, ¿sí? Por eso les digo que muchos de los métodos o procedimientos que vamos a implementar tienen mucho que ver con la aplicación en particular, porque efectivamente, ¿no? A lo mejor hay muchas aplicaciones que se resuelven sin algoritmos que sean lo suficiente, que no estén tan elaborados, sino acuérdense que todo tiende a ser lo más simple posible, ¿vale? Porque habrá ocasiones en que no necesito elaborar todo un algoritmo, cuando a lo mejor simplemente basta con, fíjense, quizás a lo mejor mi problema a veces se resuelva con el solo hecho de cambiar de colores a grises, y ya ni siquiera tengo que hacer más operaciones. Entonces, por eso les digo, el objetivo es que resolver problemas con la mayor simplicidad, pero cuando se trate de comparar métodos o estrategias, que un caso son estas dos ecuaciones, poder decir cuál es mejor, yo pienso que ahí tendríamos que aterrizarlo sobre una aplicación específica, y sobre esa aplicación específica ver ahora sí cuál de los dos es mejor. Porque a lo mejor si en una aplicación A la ecuación 1 es más funcional, a lo mejor en una aplicación B ya no me sirve, ¿vale? Aquí simplemente la idea es conocer estrategias para poder tomar diferentes rutas de solución. Digamos que ese sería el comentario ahorita para la observación que hace su compañero. No sé si hay alguna otra observación o comentario. Yo Bien, creo que no. ok. Entonces, bueno, esto ya se me pasó. Bueno, ya queda poco tiempo. Como actividad, para estarlo discutiendo aquí en clase, hagan las dos, hagan las dos ecuaciones. Lo van a hacer, bueno, les digo, bueno, aquí también otro comentario que les quería compartir. Yo les decía que en MATLAB existe este comando que ya lo hace, ¿sí? Entonces, igual a lo largo del curso, bueno, de entrada también les digo, igual ya se habrán dado cuenta o ya lo conocerán. MATLAB pues es un paquete de, de herramientas donde, bueno, dependiendo del área de control o matemáticas, estadística, etcétera, pues trae todo un conjunto de herramientas. No es la excepción para el caso de visión. Entonces, si nos ponemos ahí a ojear, pues se van a dar cuenta que dentro de MATLAB, pues ya cuentan con un conjunto de funciones y librerías para resolver aplicaciones ya de manera directa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el comentario que yo les quería hacer
Bueno, sí pueden usar esas funciones, pero cuando se trata aquí de experimentar un concepto, cuando yo les diga, estas sí hagan la rutina o programa, traten de hacerlo. O sea, la intención de que lo hagan es para que un poco, un poco vean la esencia de cómo implementar las cosas y no solamente ser usuarios. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes sepan construir esto? Ahorita, bueno, todavía están en formación, todavía están aquí preparándose, estamos utilizando ahorita MATLAB, vamos a decir por cuestión didáctica. En la práctica, si es que a alguno de ustedes les llega a llamar la atención el área de la visión, pues bueno, si llegan a una empresa que de pronto pues tiene recursos ilimitados, pues no hay problema. O incluso ustedes mismos si llegan a fundar su propia empresa, donde a lo mejor de inicio pues no tendremos recursos limitados, o incluso en una empresa de recursos limitados, pues a ustedes como ingenieros les tocará ofrecer soluciones. Entonces una solución directa para estos sistemas de visión pues no es de otra más que lo que trabajemos en lenguaje C, ¿sí? Y en lenguaje C pues es probable, o actualmente pues aunque existen librerías que ya pudieran contar con todas las herramientas que trae MATLAB, pues habrá herramientas que no, o incluso esas mismas librerías no traerán alguna función que nosotros necesitemos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si traen o no la función? Pues porque nosotros sabemos, vamos a decir un poco cuál es la esencia de las cosas. Si simplemente somos usuarios de lo que ya existe, bueno, pues ahí creo yo que nos estamos quedando un poquito cortos en el asunto de la ingeniería, porque simplemente nos estamos limitando a lo que nos ofrece un fabricante. Y entonces, si nosotros limitamos a eso, pues ya estamos también, tenemos poca capacidad de ofrecer soluciones alternativas ante un cúmulo de problemas, ¿no? En ese sentido les digo, no les restrinjo a que utilicen las funciones de MATLAB. De hecho, es importante que lo hagan porque de alguna manera pueden comparar incluso resultados de los algoritmos que ya vienen hechos en MATLAB y de los algoritmos que hagan ustedes, porque eso, bueno, también creo que les puede traer aprendizaje, ¿vale? Entonces, aquí ahorita el comentario es, les digo que aunque aquí MATLAB ya trae este comando, que si nosotros ahí investigamos la ayuda de MATLAB, pues nos vamos a dar cuenta que trae esta ecuación. Pero bueno, los invito a que resuelvan este ejercicio que les comento, que hagan una programita en MATLAB o una función donde programen esta ecuación 1 y programan esta ecuación 2 y lo practiquen ahí con la, ¿cómo se llama? Con las imágenes que ustedes capturaron, ¿vale? Entonces, si utilizamos directamente este comando RGB to Gray, pues aquí vean que nos estamos brincando todo el aspecto de la tipología de datos de la que hemos estado hablando, ¿sí? Y eso les digo, de pronto aquí en MATLAB, pues sí es, bueno, es cómodo estar utilizando las funciones y no hay problema, pues para eso son. Pero también creo que parte complementaria de lo que nos toca o podemos hacer en el curso, pues es, en la medida de lo posible, pues cuando el algoritmo no sea demasiado complejo, que creo yo que estas ecuaciones no son complejas de escribir ahí en MATLAB, pues sí los invito a que lo experimenten y trabajen ahí con sus imágenes para que vayan saliendo todos los detallitos que les voy platicando. Entonces, bueno, dicho eso, pues les queda como ejercicio ahorita en un ratito, si no mañana durante la clase, programen estas dos y vamos discutiendo los resultados. Igual si hay alguna situación o duda, pues igual ahí lo vamos resolviendo y ya si que pasemos esta parte, pues ya avanzamos a lo que sigue, ¿vale? Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues por ahí terminamos la sesión del día de hoy y continuamos en la siguiente, ¿vale? Que tengan buena tarde. Gracias, Igualmente, profe, cuídese. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.